Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, vídeo un poco improvisado, aquí sobre la marcha delante del ordenador, porque queremos un poco dar respuesta a una cuestión o una inquietud por parte de muchos clientes, por parte de algunos comentarios en nuestros vídeos de YouTube, concretamente relativos a gastos hipotecarios, y es en lo que respecta a la devolución, a cuánto podemos recuperar por una demanda de gastos hipotecarios. Porque al parecer hay una sensación generalizada de que la cantidad que se puede recuperar con este tipo de demandas pues quizás no sea muy alta y no merezca la pena reclamar. Y como vamos a ver, yo considero que no es así. En este caso concreto, además, como vamos a ver, es una demanda por gastos hipotecarios, comisión de apertura y devolución parcial del impuesto de actos jurídicos documentados, de un préstamo además estándar, un préstamo medio de unos 130.000 euros, no es un préstamo muy grande, y como decimos, al final la cantidad que sale aquí a recuperar está por encima de los 6.500 euros. Entendemos que es una cantidad importante. Sí que es cierto, hemos de decir que esto es un caso concreto en el que hemos acumulado en esa misma demanda la reclamación por gastos hipotecarios, comisión de apertura y devolución parcial del impuesto, porque sabemos que el juzgado al que va dirigida la demanda en principio va a devolver todos estos conceptos y estos gastos. Quizá otro cliente reclamemos una demanda, gastos hipotecarios, y nos esperemos un poquito a la reclamación de la comisión de apertura, porque aunque el Tribunal de Justicia Europeo, entendemos, tal como hablamos en el último vídeo, ha dejado claro que esa comisión de apertura debe devolverse, pues hasta que no se pronuncie el Supremo, hay juzgados que sabemos que todavía no están devolviendo ese concepto, esa comisión de apertura. Por lo tanto, habrá demandas en las que no acumulemos esa reclamación, ¿vale? Pero que al final se reclamará, si no se hace ahora, en la misma demanda, se hará después en otra demanda. Bien, vamos a pasar a la captura de pantalla para que veáis, en primer lugar, la escritura de la que hablamos, una escritura de un préstamo estándar, 134.000 euros, un préstamo vivienda normalito. Y primero vamos a fijarnos en aquellas cláusulas de las que vamos a pedir su declaración de abusividad y nulidad. En primer lugar y por orden, la cláusula cuarta, que es la cláusula de comisión de apertura. En este caso se establece una comisión de apertura de 2.680 euros. Aquí lo veis, comisión de apertura de 2.680 euros. Y muy importante, en esta escritura en concreto, en otras quizá no sea así, se establece que el pago de esta comisión se realiza en este acto y que este documento constituye una carta de pago, es decir, este documento, esta escritura justifica que hemos pagado esos 2.680 euros. Esto significa que no hará falta aportar en esta demanda un documento aparte, un extracto bancario aparte, en justificación del pago de esa comisión de apertura, ¿vale? Normalmente suele ser así, en la escritura se hace constar que la propia escritura justifica el pago de esa comisión de apertura. Bien, comisión de apertura. Como veremos, a esta cantidad de 2.680 euros vamos a incrementarla con el interés legal del dinero desde la fecha de pago de esta cantidad, porque esta escritura es del año 2007, interés legal desde la fecha de pago de ese importe hasta fecha de demanda. Pasamos por orden la cláusula quinta, la cláusula de gastos hipotecarios. Es una cláusula muy extensa que establece que todos los gastos serán a cargo del prestatario, del cliente consumidor, como por ejemplo los gastos de tasación, aunque en este caso concreto en esta demanda, no pedimos la tasación porque el cliente al final no pudo recuperar, no hemos podido tener la factura de la tasación, ¿vale? Pero sí que reclamamos notario, registro y gestoría. Aquí vemos que se cargan al prestatario, al cliente, los gastos de notario y de registro. Más adelante se habla de los gastos de gestión aquí, honorarios de la parte de la persona o entidad encargada de la gestoría, de las gestiones. Bien, la cláusula de gastos hipotecarios, como veis, muy extensa. Pasamos por orden a la siguiente cláusula que vamos a pedir que se declare abusiva, es la cláusula de interés de demora. En este caso, un interés de demora del 18%. Aquí lo vemos que es un interés de demora bastante alto, es muy abusivo. Y posteriormente vamos a la cláusula octava, en este caso cláusula de constitución de hipoteca. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, vamos a pedir
la devolución parcial del impuesto de actos jurídicos documentados. ¿Por qué o cómo lo hacemos? Pues a través de esa nulidad del interés de demora, de ese 18%, porque la base imponible del impuesto de actos jurídicos documentados se configura a través de determinados conceptos o partidas. Por ejemplo, ¿cómo se configura en este caso esa base imponible del impuesto? El total de la base imponible a la que se le aplica el tipo, en este caso del 1%, para calcular la cuota del impuesto. Mirad, 134.000 euros, que es el principal del préstamo, más 24.120 euros por intereses ordinarios, más 72.360 euros, por interés de demora al 18%, y más conceptos que hay más abajo, pero esto es lo que nos interesa. Como pedimos la nulidad de ese interés de demora del 18%, vamos a pedir que se deduzca de la base imponible del impuesto la cantidad de 72.360 euros. A esta cantidad le aplicaremos el 1% y lo que resulta es lo que vamos a pedir de devolución parcial del impuesto de actos jurídicos documentados. Vais a verlo aquí en los justificantes y en la demanda, lo veréis a continuación. Vamos a ver los justificantes de cada uno de los gastos hipotecarios que pedimos. Aquí tenemos, por ejemplo, la factura del notario. Vamos a ver si puedo ver el importe. 546,72 euros, como hemos dicho. Esto es el notario. A esta cantidad le vamos a incrementar el interés legal del dinero, como ahora veremos. La factura del registro de la propiedad, en este caso 135,74 euros. Y la factura o justificante de la gestoría, en este caso, por la tramitación de la escritura de hipoteca, nos ha cobrado la gestoría del banco 278,40 euros. Insistimos, a estas cantidades, a estos tres conceptos, le aplicamos el interés legal del dinero. Es muy fácil de calcular con cualquier aplicación o página web de internet que calcule interés legal del dinero. Como vemos, el notario hemos dicho que eran 546,72 euros. El interés legal desde fecha de pago, en este caso se pagó esta cantidad el 21 de junio de 2007 hasta fecha de demanda. Bueno, aquí pone sentencia, pone sentencia, pero es demanda. Esta demanda se confeccionó el 20 de julio de 2020 y esto hace un total de 818,35 euros en concepto de notario. Seguimos bajando el interés legal del registro de la propiedad, que hemos dicho que el registro eran 135,74 euros, el interés legal de esa cantidad desde que se pagó a fecha de demanda hace un total de 202,38 euros. Y lo mismo para la gestoría. La gestoría hemos dicho que eran 278,40 euros, más el interés legal desde que se pagó a fecha de demanda, que es esta cantidad, hacen un total de 414,82 euros. Y lo mismo hacemos con la comisión de apertura. La comisión de apertura, como hemos visto en este caso, eran 2.680 euros. Los intereses legales desde que se pagó esa cantidad hasta fecha de demanda hacen un total de 1.331,51 euros. Total que reclamamos por comisión de apertura, 4.011,51 euros. Y ahora lo vemos aquí en la demanda. Tenemos aquí. Pedimos, en primer lugar, la nulidad de la cláusula de gastos, que la redactamos aquí, conforme viene en la escritura, y como veis, notaría más su interés legal, desde fecha de pago a fecha de demanda, registro de la propiedad, el importe que hemos pagado, desde que se abonó hasta fecha de demanda, su interés legal, y gestoría, desde que se abonó esa cantidad, el 10 de agosto de 2007 en este caso, hasta fecha de demanda, con su interés legal correspondiente. Total, por gastos hipotecarios, notario, registro y gestoría, insistimos, no se pide la tasación porque no tenemos esa factura. Por gastos hipotecarios reclamamos 1.435,55 euros. Bien, eso por gastos hipotecarios, notario, registro y gestoría. Comisión de apertura, pues como hemos dicho, comisión de apertura, 2.680 euros, cantidad a la que le aplicamos el interés legal desde que se pagó y hace un total de 4.011,51 euros
por comisión de apertura. Seguimos y pedimos la nulidad de la cláusula de interés de demora, del 18%, como hemos visto, y ello implica que hemos pagado un exceso de impuestos de actos jurídicos documentados, por eso pedimos esa devolución parcial del impuesto. Como hemos visto, ese 18% de interés de demora hacía un total de 72.360 euros por responsabilidad hipotecaria en cuanto a ese concepto, y si a esa cantidad le aplicamos el 1%, que es el tipo impositivo de este impuesto, en este caso concreto y en ese año, pues pedimos una devolución parcial del impuesto de 723,60 euros. Igual, a esa cantidad le aplicamos el interés legal desde que se pagó, interés legal que es un total de 359,50 euros, total por evolución parcial del impuesto 1.083,10 euros. Bien, en concreto, esta devolución parcial del impuesto es algo en lo que no hay unanimidad. Algunos juzgados, algunas audiencias provinciales sí que están entendiendo que hay que devolver esa cantidad porque la nulidad, la abusividad de ese interés de demora conllevó el pago de un exceso por este impuesto de actos jurídicos documentados, y otras audiencias provinciales y otros juzgados entienden que no. En este caso, el juzgado al que va dirigido esta demanda ya conocemos su criterio y sabemos que lo va a devolver y lo vamos a pedir. En otros casos, insistimos, habrá otras demandas, otros casos concretos en los que no pidamos esta devolución concreta en esa demanda de momento. Luego, quizá, cuando se clarifique la cuestión por el Tribunal Supremo, pues se pedirá en el caso en el que no se haya pedido conjuntamente, como en este caso. Bueno, pues como hemos dicho, en este caso, con todo lo que hemos pedido, gastos hipotecarios, notario, registro, gestoría, 1.435,55 euros, comisión de apertura, 4.011,51 euros, y devolución parcial del impuesto, 1.083,10 euros. Total, en esta demanda pedimos algo más de 6.500 euros. Ojo, que esta cantidad pedimos que se incremente, además, el interés legal del dinero desde la fecha de la demanda hasta fecha de pago por parte del banco. Es decir, cuando el banco nos pague esa cantidad, habrá que liquidar, además, la parte que falta de intereses legales desde la fecha de demanda hasta el efectivo pago por parte de la entidad bancaria, hasta que nos paguen. O sea que esta cantidad se va a ver luego incrementada finalmente cuando el banco nos pague la devolución que sea objeto de condena en sentencia. Como veis aquí, lo hemos visto antes, en el notario pedimos el 100%. Sí, ya lo sabemos porque nos lo habéis preguntado en algunos comentarios de YouTube. El Tribunal Supremo ya ha dicho que, interpretando la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que el Supremo ya lo hacía correctamente, es decir, que hay que devolver la mitad del notario. Aún así, nosotros veis que pedimos el 100% del notario. ¿Por qué? Porque entendemos que en este caso el Supremo, aunque insista, no tiene razón, y muchos juzgados especializados en cláusulas abusivas y muchas audiencias provinciales están devolviendo el 100% del notario. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir el 100%. Si luego nos dan la mitad, pues la mitad, pero pedimos el 100%. Ante la duda, lo pedimos todo. Y tenemos la esperanza de que, a raíz de esa presión que van ejerciendo los juzgados especializados, que entienden que la devolución debe ser del 100% del notario, y aquellas audiencias provinciales que también lo entienden, pues quizá al final el Supremo pues rectifique y también entienda que es el 100%. Pero como decimos, ante la duda y partiendo de la premisa de que muchos juzgados y audiencias devuelven el 100% del notario, en cuanto a la partida concreta del notario, esos 500 y pico euros que hemos visto, que con el interés legal se hacían 800 euros, pedimos el 100% de esa partida. Bien, pues como veis, es una cantidad importante. En este caso, una hipoteca normalita de 130.000 euros sale una devolución de 6.500 euros que nosotros pedimos, ¿vale? En este caso tenemos la esperanza de que la devolución al final que se fije en sentencia pues será similar a esa cantidad que pedimos. Son cantidades importantes. Insistimos, es un caso concreto. Quizá en vuestra demanda pidamos solo esta cantidad, estos 1.400 euros y más esta, y no pidamos aún la comisión de apertura, o pidamos esta y esta, depende del caso concreto. Pero al final, si no se pide conjuntamente, como decimos, el caso de la comisión de apertura yo lo veo muy claro, al final se va a devolver en todos los supuestos, y si no se pide conjuntamente, pues se pedirá después. Pero me da igual, son cantidades que en conjunto
pues son de cierta entidad. Por lo tanto, espero que se haya despejado esa duda que tenían muchos clientes de que si la cantidad era muy pequeña, si no merecía la pena. Es decir, yo entiendo que aunque sean los 1.400 euros, más lo que se debe incrementar esta cantidad luego a fecha de sentencia, porque la sentencia puede tardar, depende del juzgado, un juzgado rápido, un año o menos, un juzgado lento, 2 o 3 años, al final se va a incrementar esta cantidad, estos 1.435 euros en este caso, se incrementará con lo que tarde la sentencia en salir. Por lo tanto, yo entiendo que merece la pena, ¿vale? Ya cada uno, pues, su necesidad económica, su capacidad económica, cada uno valorará lo que le interesa o no. Pero yo personalmente, pues no me conformaría con que la entidad bancaria se esté quedando con esta cantidad que me corresponde. Ya, como decimos, cada uno que saque sus conclusiones y que valore si le interesa o le compensa pedir esa cantidad o no. Yo entiendo que hemos hecho este vídeo un poco para clarificar el estado actual de la cuestión y hasta cuánto puede ascender una reclamación global en una demanda tipo. Luego hablan de escritura, lógicamente, una escritura de 300.000 euros, la cantidad será ostensiblemente mayor, o una escritura más pequeña, la cantidad puede ser menor. Pero bueno, en un caso estándar tipo, es una devolución, digamos, que a día de hoy fácilmente puede optar, pues, prácticamente cualquier consumidor.